Es decir, la Edad Media no es esa edad oscura de barbarie gótica, sino que es la lenta recuperación de ese legado. Podemos pensar, por ejemplo, los medievales piensan de manera distinta a nosotros. Y el futuro están por delante, ¿no? Los medievales tienen un problema. Lo mejor y lo bueno está detrás. Muy bien, pues voy. Hola Pedro, bienvenido a un podcast sobre Bitcoin. Buenos días. Muy buenos días. Siento haber tenido que mover el tiempo de esta entrevista, que por otra parte tengo muchas ganas de llevar a cabo, pero bueno, accidentes caseros que a veces ocurren. Pero bueno, me alegro mucho de que estés aquí. Yo pretendo con la conversación de hoy darle respuesta a una pregunta que me llevo haciendo durante meses, y es que he ido avanzando mucho en mi estudio sobre el libertarismo, estas ideas de sociedad actuales, cómo llegamos al Estado, a la democracia y todo eso. He estudiado mucho sobre esto a raíz de mi interés por Bitcoin, que curiosamente me llevó luego al libertarismo. Y claro, dentro de todo esto, muchas veces salían referencias a la Escuela de Salamanca, a la escolástica, a todo esto que me sonaba a mí. Digo, esto de Escuela de Salamanca, digo, esto debe ser español. y luego salían un montón de autores, digo, de nombres que dices, también sospechosos de ser españoles, y digo, joder, es increíble que esté estudiando, leyendo todo esto y que no haya encontrado a nadie con quien hablar del impacto de esta escuela, del origen de esta escuela y todo esto siendo tan cercano, ¿no? Quedando tan cerca de casa. Entonces, nada, hice un poco de indagaciones y fue gracias a Santiago Navajas, que estuvo aquí en el podcast hablando de progresismo libertario, entre otras cosas, que conseguí tu contacto. Así que nada, pues lo he dicho, muchas gracias por estar aquí hablando, bueno, de lo que vamos a hablar, que espero que sea algo relacionado con la Escuela de Salamanca. Bueno, pues hombre, para comenzar te diré, yo soy Pedro López Arriba, soy licenciado en Derecho y Filosofía, funcionario, pero he tenido una vocación ateneísta fuerte en mi vida. Soy socio del Ateneo desde hace muchos años, del Ateneo de Madrid, y en la actualidad soy el socio bibliotecario de la Junta de Gobierno. En fin, yo la biblioteca del Ateneo no te voy a decir que me la he leído, porque son casi 300.000 títulos, ¿no? Y ya hace ya muchos siglos que no se puede leer uno todo lo que está escrito, ¿no? Eso hay que perder la esperanza. Pero sí la conozco y, hombre, precisamente por estudiar filosofía, yo es un tema que me ha traído mucho, la filosofía jurídico-política, y ahí hay una escuela que yo creo que el nombre más correcto es el que te voy a decir ahora, es el de la Escuela Clásica Española de Filosofía Jurídico-Política, que se le ha llamado después Escuela de Salamanca también por hispanistas, fundamentalmente. Han popularizado el nombre hispanistas, extranjeros que lo han estudiado, ¿no? Me da igual, no es de Salamanca porque está también la Universidad de Coimbra o la de Granada por medio, en fin, que es un movimiento mucho más amplio. ¿Y qué movimiento es? Pues es justamente el despliegue en el Renacimiento de lo que es la recomposición del pensamiento en general. Tendemos a pensar que el Renacimiento es una ruptura. Y, hombre, la idea de que la Edad Media es una edad de barbarie gótica, oscura y tal, yo creo que es un grave error, ¿no? La Edad Media es un largo camino en el que sí que hay un momento de hundimiento inicial, pero más en el Imperio Romano. El belga Pirén, el fundador de la Escuela de los Anales, decía que gracias a los bárbaros Roma se pudo salvar de los romanos, ¿no? Que está muy bien visto, ¿no? Cuidado. Es decir, el hundimiento moral, cultural y tal se empieza a producir en los años finales del Imperio Romano, ¿no? El último siglo y tal. Los bárbaros, desde que llegan, es verdad que la frase de Pirén tiene sentido, porque toda la Edad Media va a ser ese largo proceso de 1000 años que va a desembocar en el Renacimiento. Es decir, la Edad Media no es esa edad oscura de barbarie gótica, sino que es la lenta recuperación de ese legado. Podemos pensar, por ejemplo, los medievales piensan de manera distinta a nosotros. Nosotros pensamos siempre que la mejora y el futuro están por delante, ¿no?
los medievales tienen un problema. Lo mejor y lo bueno está detrás. Lo ven al revés, ¿no? El añorado mundo romano, la Pax Romana. Sabemos que no es exactamente así, pero esa es la mentalidad. En el Cantar del Mío Cid, en el Arcipreste de Ita, por toda la Edad Media cuando pasas, en la escolástica. La escolástica es justamente ese periodo de preparación intelectual en el que grandes mentalidades de las grandes cimas intelectuales de la humanidad han trabajado, ¿no? San Agustín, Santo Tomás de Aquino y otros, ¿no? No son los únicos, aunque sean los más conocidos, ¿no? Y van a hacer ese esfuerzo gigantesco de, partiendo del legado grecolatino de Platón y de Aristóteles, sin tener apenas textos, recomponer entero el platonismo y el aristotelismo, intentar integrarlos en una única filosofía, la filosofía perenne, que se ha llamado, o la filosofía verdadera, que se ha llamado, ¿no? Que es todo este movimiento de la escolástica, pero que en sus sucesivos desarrollos llega a un colapso, digamos que letal, final, justo en los siglos XIV-XV, ¿no? El Renacimiento. Es curioso, antes de entrar ahora en el Renacimiento, quiero hacer un apunte sobre el tema este de la Edad Media y lo que comentabas, ¿no? De esa visión hacia atrás, ¿no? En lugar de hacia el futuro. Y es que estoy leyéndome un libro ahora que se llama Un espejo lejano, que habla de los años 1300 en Francia, a través de la figura de Enguerrand de Coucy, que fue un noble de la época. Y en esta época, que es justo antes del Renacimiento, se ve un poco lo que plantea, ¿no? Y es que hasta pasado el Imperio Romano, durante ese primer periodo de la Edad Media, se mira hacia atrás como, bueno, eso era lo mejor que existía y total, lo que nos queda ahora es simplemente pasar esta vida terrenal y llegar al cielo cuando muramos, a ser posible de manera, digamos, Claro, pacífica. claro. Y si es más pronto que tarde, pues tampoco pasa nada y ya está, como que se ve que la salvación está en la siguiente vida, porque en esta realmente ya no se puede hacer nada interesante. Y es a través o a raíz del momento de la peste que se llevó tantas vidas y causó tanta desolación que el pensamiento, que sea en 1300 y pico, empieza a girar hacia, joder, si lo de antes ya ha pasado y realmente Dios no parece que nos tenga muy en cuenta, porque fíjate la que nos ha liado, pues hay que encontrar algo más, ¿no? Fuera de esa salvación, supuesta salvación, que no parece que este sea el camino. Y eso abre un poco las puertas a esa desconfianza hacia la Iglesia y hacia, digamos, la No, y religión. sobre todo también porque están pasando muchas cosas que no les habían pasado a los griegos ni a los romanos, ¿no? La navegación, por ejemplo, ciertas tecnologías se desarrollan mucho. Es en la Edad Media, aunque haya antecedentes romanos, pero es en la Edad Media finales cuando aparecen cosas que hoy en día son muy comunes, como la ingeniería. Las artesanías evolucionan y algunas alcanzan eso, rango las ingenierías, ¿no? Y se navega, ya se sabe lo de las estrellas, se sabe encontrar la estrella polar. Es decir, que está habiendo también cambios. Hablas tú del siglo XIV, la exploración atlántica de Portugal empieza en el XIV. Eso es. Es decir, que estaban pasando muchas cosas que, claro, que afectaban a la mentalidad, ¿no? Hay un texto importante en el siglo XV ya, Nicolás de Cusa, un obispo alemán, en fin, es un hombre, es agustinista, es quizás un tanto platónico, y él formula una obra que tuvo mucho impacto, y además mucho impacto en el Renacimiento en general, ¿no? Es La Docta Ignorancia. Es un poco él parte de revisar cómo estaba la situación, que es un poco a lo que nos lleva a la Escuela de Salamanca, cómo estaba la situación de la escolástica agustiniana, más bien la franciscana, que esas cosas también hay que distinguirlas. Llamamos a la escolástica toda una, y escolásticas por lo menos hay dos, ¿no? La dominica y la franciscana. Y cada uno además tiene por ejemplo, Occam, el famoso Occam, es franciscano. Y Santo Tomás de Aquino es dominico. Y hemos visto todos la película de El nombre de la rosa, ¿no? Y sabemos que se pelean dominicos y franciscanos, ¿no? Bueno, pues también en filosofía los dominicos son aristotélicos,
No es que no sean platónicos, Santo Tomás intentó integrar las dos líneas, pero son más bien aristotélicos y los franciscanos son más bien platónicos, ¿no? Pero bueno, no entremos en esos distingos. La docta No, yo ignorancia con es... conocer una escolástica hoy ya me quedo contento. Ya, luego te llevas sorpresas, ¿eh? Eso, saberlas distinguir es muy importante porque el protestantismo tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, por ejemplo, ¿no? Y otras cosas. Pero bueno, Bien. los protestantes van a ser platónicos y van a seguir en fin, el agustinismo. Pero bueno, eso ya llegaremos si es que al lugar, ¿no? Pero el tema es ese que, si te fijas, el título de la docta ignorancia te puede traer a la cabeza rápidamente otro, ¿no? El elogio de la locura de Erasmo de Rotterdam, y ya sí que estamos de lleno en el Renacimiento, no en los albores como con Nicolás de Cusa, y dices, el elogio de la locura, si lo traducimos correctamente, porque este tiene el título en griego, no recuerdo ahora el título, pero me lo sé, tampoco cuesta y se traduce a veces por elogio de la estulticia, y yo creo que sería más correcto traducirlo por elogio de la estupidez. Todos conocemos hoy en día la obra de Chipola y sabemos que el idiota tiene muy mala fama y muy mala prensa, pero ha habido momentos, como ves, en que el idiota hasta era elogiado, ¿no? ¿Y qué están planteando en el fondo tanto Nicolás de Cusa como Erasmo en sus obras? Están planteando eso que estábamos comentando, que con la escolástica no llegábamos a nada. Con la escolástica podíamos terminar afirmando que estábamos en la docta ignorancia, que como mucho estábamos en el Sócrates de solo sé que no sé nada, ¿no? Y todo lo que venía de importante, de nuevos avances, venía de otros campos, que del campo de la reina de las ciencias, que era la filosofía, ¿no? Y la teología. Y venía pues de que uno llegaba a las Azores, otro llegaba a América, de que otro inventaba la imprenta, de que otro... venían de esas cosas, ¿no? Fíjate, Nicolás de Cusa, el libro suyo es de 1440 y la imprenta cuando la inventan Gutenberg en 1440. También es verdad que eso ayudó a que se difundiera la doctrina ignorancia, se difundiera mucho porque se imprimió pronto. Y es un libro que planteaba problemas que eran reales. ¿Qué estaba pasando en realidad en filosofía? Porque, y ya entramos en la Escuela de Salamanca, bueno, mejor dicho, en su pergeñador, ¿no? Que es el español Juan Luis Vives, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que la filosofía había llegado al problema que en ocasiones pasa mucho, la matematización de la realidad nos lleva a deducir las cosas separándonos a veces de la experimentación empírica, ¿no? Entonces, no, si la deducción está bien hecha, el resultado va a ser correcto. Dice, bueno, no te apartes de la experimentación, porque a lo mejor la deducción está muy bien hecha y la experiencia te dice otra cosa. Sí, esto pasa mucho entre keynesianos y libertarios. Fíjate que este es un debate permanente de la filosofía, lo encuentras también en los griegos, ¿no? No te tires mucho por el deductivismo en los errores logicistas. La Edad Media es una de las cosas que llaman la atención, hace un desarrollo de la lógica descomunal. Casi todos los términos, hasta que aparece en el siglo XIX el Russell, Frege y estos, no empieza a haber un retoñar de la lógica, ya en la lógica matematizada y simbólica, ¿no? Porque en la Edad Media la lógica es que la había desarrollado colosalmente, ¿no? Pero también tenías el problema de que nos creyéramos que con mera deducción se pueden resolver problemas que solo se pueden resolver si se domina la experimentación. Ese es el terreno espiritual en el que el Renacimiento lo que va a intentar es reformular la filosofía, porque la filosofía se nos ha quedado obsoleta, ¿no? La escolástica, por eso se le llama también no escolástica, ¿no? Porque aunque ya no es la escolástica ni remotamente, sí que continúa en el universo mental de las grandes categorías, pero que ya no serían exactamente escolásticas, porque son también platónicas y aristotélicas, ¿no? Es de ahí también que se le pueda llamar filosofía perenne. Hay que reordenar los saberes, plantea Vives. Vives es un personaje con una biografía en la que no me quiero extender, pero que invito a conocer porque es un personaje de mucho calibre. E incluso en tema de economía tiene un primer
Un primer libro, el Tratado de Socorro a los Pobres, que es de altísimo interés. Hay incluso quien ha querido ver en él los primeros modelos de beneficencia, ¿no? Y de hecho respondió a un programa de beneficencia en la ciudad de Brujas donde vivía. Pero bueno, él reordena los saberes. ¿Qué saberes hay, no? Entonces, los saberes científicos empiezan a cobrar peso. Estamos en un tiempo en el que, como decía antes, se ha descubierto América, se está empezando a pensar dar la vuelta al mundo. Vives es en 1520, cuando está en marcha y rodeando la Tierra la expedición de Magallanes Elcano, pues él está terminando sus estudios en París, para situarnos, ¿no? El mundo está cambiando mucho, hay grandes novedades, ¿no? Y esas novedades, pues hombre, están impactando en que hay saberes que dan resultados y permiten hacer barcos que dan la vuelta al mundo y que además, si revisamos la conquista de los portugueses del Índico, pues también eso de que con 3 barcos puedes derrotar escuadras, 3 barcos europeos con altas bordas, con castillos de proa y popa y artillados, puedes derrotar a 200 naves que te salen por allí a ver si te machacan, ¿no? Y con 1.500 hombres se lanzan, que es una locura, pero con 1.500 hombres, ¿no? Está contado en las Lusíadas, ¿no? De Camões. Dice, en la Catedral de Lisboa, en 1506, sale la escuadra de Almeida con 3 barcos a conquistar el Océano Índico y 1.500 hombres de armas. Uno de ellos es Magallanes, precisamente, ¿no? Pero bueno, el mundo está en ebullición, ¿no? Y Vives plantea esa ordenación de los saberes. Él no la va a llegar a culminar, va a hacer grandes desarrollos en materia de organización de los saberes científicos y va a ser muy importante también porque es de los primerísimos que se presenta batalla al luteranismo. Es un tema importante el de la reforma protestante en la etapa renacentista, que yo creo que en general la tenemos muy mal encuadrada, ¿no? Pero es de los primeros que ve que el protestantismo es un traje demasiado estrecho y que realmente el protestantismo es una reacción contra el espíritu renacentista. Si pensamos bien, fijémonos, los 3, y son buenos amigos los 3, se escriben, se relacionan, se llevaron a Inglaterra Tomás Moro, el inglés, Erasmo de Rotterdam, el holandés, y Luis Vives, el español, y Luis Vives estuvo en Inglaterra, hasta le hicieron doctor honoris causa en la Universidad de Oxford, luego tuvo que salir por piernas porque fue partidario, claro, de Catalina de Aragón en el divorcio con Enrique VIII y estas cosas, ¿no? A Tomás Moro le costó la vida, eso mismo, ¿no? Y Erasmo también es el primero que escribe contra Lutero, ¿no? Qué curioso, porque Lutero había intentado, la traducción de Lutero de la Biblia toma el Nuevo Testamento por la traducción del griego que había hecho Erasmo, intentando atraer a Erasmo a su causa. Y Erasmo le contestó en un debate que luego se prolongaría entre 1522 y 1526, salen otro personaje más, Ginés Sepúlveda, que igual te suena. Hombre, ya estamos en un hombre de la Escuela de Salamanca, de la primera etapa, sobre el libre albedrío. Lutero le niega el libre albedrío porque el protestantismo establece la doctrina de la predestinación. Una vez que has nacido ya es demasiado tarde para salvarte o condenarte, ya está decidido, ¿no? Mientras que defienden tanto Erasmo como Ginés Sepúlveda, van a defender que la fe es por las obras, por lo que uno se salva o se condena, no solamente porque esté inscrito en el libro de los justos. Las polémicas con el protestantismo van a ser constantes porque justamente la Escuela de Salamanca se va a perfilar como la gran adversaria intelectual en lo teológico del protestantismo. Pero ya estábamos entrando en materia. ¿Qué ocurre? En ese mismo tiempo, Francisco Vitoria, que va a ser el primer autor de la Escuela de Salamanca en puridad, Francisco Vitoria ha sido coetáneo de Vives, es un poco más joven que Vives, pero coincidieron en París en la etapa de estudiantes, ¿no? Y Vitoria vuelve a España, lo de Vives es de una familia judía que fue perseguida por la Inquisición hasta extremos que causan asombro, no entro a detalles. Pero el padre de él, que murió en la hoguera,
y como casi todo el resto de la familia, ¿verdad? Un desparrame. Le mandó a estudiar a París y luego se asentó en Brujas y allí vivió toda su vida. Vino a España alguna vez, el emperador le respetaba mucho a Vives y tiene correspondencia cruzada con Carlos I, quiero decir, ¿no? Y era muy amigo de tres de los inquisidores generales de la época, aquella, de Cisneros, de Alonso Manrique y de Adriano de Utrecht, que luego sería papa, ¿no? Pero bastante amigo, tiene correspondencia, tal, ¿no? Pero él se quedaba muy poco en España las pocas veces que vino, porque la familia había acabado toda en la hoguera, ¿no? Y él, desde luego, en Brujas se murió en la cama, no tuvo problemas, ¿no? Pero bueno, Vives es el hombre que, coetáneo de Vitoria, ha dejado preparado un terreno que luego Vitoria no escribió nada. Cuidado, es verdad que hay obras de Vitoria, pero son apuntes de clase de los alumnos. Eso es también un asunto que va que también en ese sentido, por eso a Vitoria le hace más detallado, porque también en Vitoria es donde empezamos a encontrar de nuevo cómo se retoma el pensamiento económico, ¿no? En la modernidad, en el Renacimiento, que se había quedado un poco, en fin, oscurecido en las etapas finales de la Edad Media. Eso lo ha estudiado una autora británica, Marjorie Grice Hutchinson, que le dirigió la tesis doctoral Hayek, y que gracias a la tesis de Marjorie, pues Hayek entró en contacto y en conocimiento con la Escuela de Salamanca, porque Marjorie vivía en España y justamente hizo su tesis sobre los autores españoles de esta época, ¿no? Pero bueno, en lo que estábamos, ¿no? Vitoria es un autor, hombre, principalísimo, ¿no? Es fundador realmente de lo que es la Escuela de Salamanca, empezaría con él, ¿no? Por así decir. Su obra y su pensamiento político van a ser recordados, fíjate, en el debate de las Cortes de Cádiz, pero de lleno, ¿no? Porque es uno de los grandes de verdad, ¿no? Él, en su época, va a tener también algunos otros destacados. Por no extenderme mucho, Bartolomé de las Casas, que todos le conocemos, ¿verdad? Porque tiene una obra impresentable, la de la brevísima destrucción, la brevísima relación de la destrucción de las Indias, que realmente yo creo que le condena, pero también tiene aspectos positivos que a mí sí me gustaría destacar, ¿no? Bartolomé de las Casas es justamente el autor que está citado en los papeles de Jefferson para la preparación de la Declaración de Independencia, y volvió a salir en el debate constituyente de los Estados Unidos en 1787, ¿no? Es al que cita. Tiene su explicación y sus motivos, pero quizá no valga la pena entrar en ellos. No es importante en el sentido doctrinal de que están muy por encima de él, pues hombre, Domingo de Soto, Diego de Covarrubias, no digamos Suárez, que es quizás el más grande de todos ellos, o Juan de Mariana, ¿no? Pero realmente es uno más, pero es el que conocían los norteamericanos de la época de la Revolución, porque todo buen protestante que se preciase había leído la brevísima relación de la destrucción de las Indias, y los más inteligentes o los más audaces intelectualmente leyeron más, y es allí donde descubrieron la obra de la Escuela de Salamanca, que va a influir mucho incluso en Locke, Juan Espinosa, y además de manera concluyente. No es un tema que esté contando que sea novedoso o que se haya descubierto hace poco. Es un hecho bastante conocido, ¿no? Lo de Bartolomé de las Casas es verdad que es curioso. Yo no conocía este personaje, lo descubrí hace poco escuchando el podcast de Memorias de un Tambor, que está muy bien, habla de todo lo que es historia española. Y sí, justo planteaba la obra esta que tú comentas, que fue la que le hizo saltar a la fama, porque de alguna manera lo que hacía era, digamos, servir de arma arrojadiza para cualquiera que quisiese atacar al Estado Infame. español. Pero bueno, como ves, también tiene aspectos positivos. Te diré que el personaje, hombre, es santo de la Iglesia Católica, un respeto. Y luego, además, te cuento una anécdota suya para que te hagas idea. Aquí hubo un proceso de la Inquisición muy gordo contra el obispo Carranza, cardenal primado de Toledo. No te entro a detalles. Tuvo que ver con el cisma de Inglaterra y tal. Bueno, pues uno de los testigos de la defensa fue Fray Bartolomé de las Casas. Y, hombre, ser testigo de la defensa en el Tribunal de la Inquisición que acusaba, pues, hombre, digamos que es un detalle de majeza, ¿no?
¿sabes? Que también yo el personaje creo que globalmente le condenaría, ¿no? Pero bueno, también vale la pena conocerle, ¿no? También, ¿no? Le condenaremos, ¿de acuerdo? Pero también conozcámosle, ¿no? Sí, que Por, nadie tiene una carrera pristina, ¿no? En la cual no se pueda sacar nada. claro, 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 claro. Pero bueno, en lo que estábamos, la primera fase de la Escuela de Salamanca es una fase, digamos que preparatoria, ¿no? La Escuela de Salamanca va a brillar sobre todo con la segunda etapa. La primera etapa es la de los dominicos, fundamentalmente. Domingo de Soto, Vitoria, Bartolomé de las Casas son dominicos, todos son dominicos, ¿no? Bueno, Ginés Sepúlveda no, pero bueno, hay alguno que no. Y la segunda fase de la Escuela de Salamanca, que es ya segunda mitad del siglo XVI y principios del XVII, está la fase de los jesuitas. Entonces, bueno, se suele disociar mucho la figura y es una cosa que me ha llamado siempre la atención en España. Si coges la historia del pensamiento de José Luis Avellán o te coges la historia del pensamiento jurídico-político de... Lo estoy viendo desde aquí, pero ¿cómo se llamaba este? Bueno, es un autor, yo le respeto mucho y le sigo mucho, no me sale ahora el nombre. ¿Ves que les ponen separados? No pero les ponen separados, por ejemplo, a Vitoria de Suárez, ¿no? En capítulos distintos, tal, ¿no? Que dices, hombre, por lo menos hay que insistir en que hay una línea de continuidad, ¿no? Precisamente los jesuitas en la escuela, en su fase de dominio teórico, porque llamar la escuela de Salamanca, ya digo que a mí se me hace un poco difícil a veces porque está también la Universidad de Coimbra y la de Granada haciendo notables aportaciones y algunos de los que mencionamos fueron catedráticos en estos sitios, no solamente en Salamanca, ¿verdad? Pero bueno, olvidándonos de eso, no tendrían que estar más ligados. Vives es un hombre que es importante, Vives es un hombre sobre el que los jesuitas van a tirar de su obra, lo utilizaban en la enseñanza, en sus seminarios y en sus... En fin, que era... Y, sin embargo, no te cuentan, pues hombre, Vives no es una figura aislada que solamente le podamos relacionar como hacíamos hace un momento con Erasmo de Rotterdam y Tomás Moro, que sí, que sin duda, que son el gran trío del momento culminante del Renacimiento, es en los comienzos del siglo XVI, ¿no? Es de los tres has oído hablar, ¿no? Alguna vez. De Vives seguramente menos, y hay quien se cree que es una dirección postal. Porque solamente es una calle, pero también era un señor, ¿no? Y va ligado con estos dos. Y sin embargo, ya te digo que luego sí se le va a seguir estudiando, bueno, tiene continuidades, ¿no? Y llegamos, pues hombre, por abreviar un poco, a los autores más señeros de la Escuela de Salamanca, de los que más se habla, he citado algunos, ¿no? Pero bueno, básicamente Suárez, que es un gran teórico, y Juan de Mariana. Suárez es un personaje abrumador, ¿no? Realmente, si pensamos las cosas en puridad, es de los hombres que más han contribuido, decía Gumersindo Laverde, a propósito de Suárez, allá por finales del siglo XIX, que la filosofía europea es hija de la filosofía española, aunque una hija muy ingrata, ¿no? Porque realmente todo el desarrollo de la filosofía moderna en los siglos XVIII y XIX, finales del XVII, es una controversia con Suárez, básicamente, ¿no? Hegel, Kant, etc. ¿Qué ocurre? Volvemos al protestantismo. El protestantismo ha creado en Europa una grave quiebra, ¿no? No hay duda. Y además una quiebra que no es solamente espiritual, tiene también grandes connotaciones políticas. Para entendernos, el pensamiento de la Escuela de Salamanca es justamente la palanca que van a encontrar Spinoza, Locke, Pufendorf, Grocio, etcétera, para escaparse del totalitarismo inevitable a que conduce el pensamiento político de la Reforma Protestante, de Lutero y de Calvino. Si te fijas, la diferencia que hay entre el mundo católico y el mundo protestante, bueno, hay muchas, ¿no? Pero una de las más importantes, yo lo he estudiado más desde el punto de vista de la teoría jurídico-política que de la economía, aunque haré algún apunte de economía, pero ahí no soy tan ducho, ¿no? El problema de la Escuela de Salamanca es, dada la situación del mundo, de los poderes establecidos, de los monarcas que hay, cómo podemos hacer un sistema que respete al individuo y a sus derechos. El problema para los hombres de la Escuela de Salamanca es definir
la tiranía. ¿Qué es la tiranía? ¿Y qué consecuencias debe tener la tiranía? Pero para los protestantes el tema es completamente opuesto. Los protestantes consideran que el jefe de la Iglesia es el mismo jefe político. El rey es rey y papa. Enrique VIII de Inglaterra es rey y papa, como lo son los reyes de Suecia, los de Dinamarca, como son los principados alemanes. El rey, el príncipe, es príncipe y papa. De manera que el pecado no solamente es pecado, sino que además es alta traición. Cuidado, nos metemos en terrenos delicados, ¿no? Es verdad que también en eso influye la posición de la monarquía hispana. La monarquía hispana no es un régimen absolutista como lo fue o lo intentó ser Francia y como lo fueron los países protestantes. La monarquía hispana se mantuvo siempre en los perfiles de lo que era la monarquía limitada. Había otra limitada, pero acabó muy mal porque era electiva, que era la polaca. Pero es una monarquía limitada. Las cortes en España se siguen reuniendo en el siglo XVI con profusión, en el XVII. Solamente hay 2 reinados en los que no hubo reuniones de cortes, Carlos II y ya con los Borbones Fernando VI. En los demás reinados, y no es que se reunieran las Cortes, que a lo mejor se reunían poco, pero las comisiones permanentes de las Cortes, las comisiones delegadas de las Cortes funcionaban entre convocatoria y convocatoria y el poder estaba más limitado que lo que estaba en Francia o no digamos Inglaterra, ¿no? Entonces, claro, ¿Por qué, un momento, por qué en tu opinión surge este trabajo sobre la tiranía en justo un país en el cual esta tiranía, digamos, es menor? ¿Es precisamente porque es menor que permite que eso sean sus porque estudios? es menor y justamente lo que es la reacción lógica. Luis Vives lo había dicho, yo por eso le digo siempre a Luis Vives porque creo que se ha separado demasiado y realmente está plenamente vinculado al pensamiento de la Escuela de Salamanca, ¿no? Claro, él lo dice, señores, no nos engañemos, la modernidad va a ser un mundo de reyes absolutos. Impidamos que sean totalmente absolutos. No podemos recrear la Roma ideal de la República Romana, no podemos recrear la República de Atenas. Este mundo ya no es así. No nos queda más que definir bien la tiranía para saberla reconocer y combatirla. De ahí al tiranicidio. Claro, están planteando... Y claro, cuando eso lo coge Spinoza para sus tratados político y teológico-político, o lo coge Locke para los ensayos de gobierno, claro, dice, hombre, este es el camino, claro. Claro, los católicos tienen muy, muy clara la separación entre el poder temporal y el espiritual. El poder temporal es el rey, el poder espiritual es el papa. Incluso han estado a veces en guerra los reyes y los papas. No hay dudas, ¿no? O sea, uno es uno. En fin, los católicos tienen claro el Evangelio de San Mateo: dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Punto. Para Suárez, por ejemplo, pensar que Dios está implicado en un procedimiento administrativo en el gobierno inglés, eso sí que le parece una blasfemia. ¿No? Dice, aparte de una majadería, claro, ¿se creerá usted que Dios va a perder el tiempo viendo su expediente? Pero usted que se ha creído, ¿no? Claro, entonces Suárez es un personaje, hombre, tienen todos el problema de que son pensadores católicos y no de cualquier calibre. Son precisamente los grandes autores de la teología del Concilio de Trento, que tan mala prensa tiene, ¿verdad? Bueno, no entremos ahora en por qué tiene mala prensa, que es profundamente injusto, dejémoslo dicho y nada más, ¿no? Porque el Concilio de Trento lo que hace son cosas, pues por ejemplo, aparte de ser muy malo para los protestantes y para la Ilustración, hace cosas como poner el calendario gregoriano, que lo manejamos hoy, y no porque sea del Papa o porque sea católico, sino porque es el más preciso, ¿no? Pues eso es el Concilio de Trento también, ¿no? Que hay que tener en cuenta que estas cosas se nos pasan. Parece que el calendario fue por un lado, el Concilio de Trento es una cosa que no tenía nada más que ver que con hacerle la vida amarga al pobre Lutero, con lo bueno que era, ¿no? Y no es así, ¿no? Claro, realmente todo esto estaba sincronizado porque, a fin de cuentas, el Renacimiento es ese gran cambio.
incluso en lo espiritual. El Concilio de Trento va a acoger, por eso los teólogos españoles son tan importantes en Trento, porque van a acoger las reformas que ha hecho la Iglesia en España con autorización del papado en tiempos de los reyes católicos con Cisneros. Ejemplaridad por parte de los clérigos, sabiduría por parte de los clérigos y un poco de orden. Y si el tema de la Iglesia no era mucho más, probablemente, ¿no? El tema se enconó porque entraron en juego, pues eso, si te hacías protestante y eras el gran maestre de la Orden de los Caballeros Teutónicos, pues hombre, mira, si te haces protestante, pues igual te conviertes en Gran Duque de Prusia y te quedas con todos los bienes de la Orden. Y oye, y si te llamas Enrique VIII y te declaras jefe de la Iglesia de Inglaterra, ni un monasterio se escapa. Todo mío. Que tuvo la Reforma Protestante tiene mucho que ver de eso. Fíjate que la Guerra Campesina de Alemania, de 1522 al 24 o por ahí, anda, Lutero tiene que salir a contar que no tiene nada que ver con él, aquello. Que están matando nobles, asaltando castillos, abadías y tal, que es lo que él había predicado hasta entonces, ¿no? Dice, no, que solo a los católicos, a los protestantes no, que estos son de los buenos, ¿no? No tal. Y termina llamando a la matanza de los campesinos, ¿no? Sublevados en la guerra alemana, ¿no? Hubo más revueltas, tal, en fin, en más sitios. Las revoluciones comunistas de los anabaptistas se producen justamente en esas épocas. Igual has oído hablar de alguna de ellas, ¿no? Jan de Leyden en Münster estableció el reino de Jerusalén, una locura. En fin, un año... Esa fue la que acabó con las personas que hay ahora mismo todavía expuestas en esa... Bueno, están las jaulas solamente, ¿no? Están las jaulas, están solo las jaulas. Esa, la de Münster. ¿Esa fue esta? Esa es muy cruenta. Esa la explican muy bien. Esa la explican muy bien y con todo lujo de detalles en un podcast que se llama Hardcore History, que es, digamos, historia contada, pues eso, con todos sus pormenores. Y sí, tiene un episodio que son 3 horas del tema este de Münster y es muy, muy, muy bestia. Es muy bestia, es alucinante, es alucinante. Bueno, volvemos. Estamos todavía, fíjate, en una época de comunismo teológico, ¿eh? Es comunismo religioso. Brutal. Sí, el comunismo siempre ha ido por esa línea, parece. Siempre ha ido por esa línea. Si has visto la obra de Escotado, Los enemigos del comercio, es el hilo conductor, ¿no? Porque él intentó hacer la historia del comunismo y le salió Los enemigos del comercio. Lo cuenta él, ¿eh? No es que lo diga yo, lo cuenta él en el prólogo. Bueno, pero bueno, en lo que estábamos, ¿no? El tema del protestantismo abre, como vemos, muchos frentes, ¿no? Evidentemente también un frente militar va a desembocar en las guerras de religión, señaladamente la guerra de los 30 años en la primera mitad del siglo XVII, ya. Que es justamente cuando Trento triunfa. No es que triunfe Trento, ahí los españoles siempre tenemos un problema serio con esto, porque la guerra de los 30 años y las guerras de religión que se acaban con la guerra de los 30 años, después de la guerra de los 30 años no volvió a haber una guerra general europea. Sí hubo problemas religiosos, sobre todo en los países protestantes, que se tiende a difuminar y a olvidar. La persecución religiosa en Inglaterra, en Escandinavia, fue abrumadora y hasta el siglo XX, Las últimas medidas, yo en Irlanda era muy pequeño, pero me acuerdo en la televisión, lo vi, 1969, el gobierno laborista de Harold Wilson suprimió las últimas discriminaciones contra los católicos. Sí, no, Irlanda hace poco... Irlanda, las que ha tenido Irlanda. Sí, no, hace poco eso, leía un libro que se llama Money for Nothing, ¿no? Dinero para nada, y que habla un poco de las bases del dinero fiduciario. Y las empiezan en cuando, no recuerdo quién fue, mandaron a Irlanda a que hiciese, digamos, los censos de los terrenos, para que pudiesen ver todos los censos de todos los terrenos de ahí, para ver qué era y qué no era de la Iglesia Católica y qué podrían quitar y qué no podrían quitar a la Iglesia Católica para poder distribuirse entre ellos. Pues esto es el tema que hay que conocer de la Reforma Protestante. No es que Lutero quisiera interpretar la Biblia por su cuenta, o no solo fue eso, ¿no? Hay todo
una gran convulsión, por así decir. La vieja idea de cristiandad, que es una de las grandes ideas medievales, ¿no?, se resquebraja justamente en la Reforma Protestante, y además de modo indeleble, ¿no?, porque ahí se ha quedado. Y es una diferencia en mentalidades muy seria. Todavía hoy recordarás la famosa obra que se atribuye a Max Weber, aunque exactamente no sea de él, la de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, ¿no? Es claro, como para decirle, hombre, mire usted, el capitalismo donde empieza es en las ciudades italianas, el moderno capitalismo, no me refiero, porque en puridad el capitalismo habría que remitirse a Grecia, ¿no? Pero bueno, el capitalismo moderno nace en zonas católicas, ¿no?, más bien, y también es verdad que las zonas católicas no han sido necesariamente siempre atrasadas, ¿no?, o en todo atrasadas. Pensemos en Francia, norte de Italia, norte de España, pensemos en Austria, pensemos en la parte católica de Alemania, en la parte católica de Holanda, pensemos en Bélgica. Cuidado, que también en eso, como ves, estamos hablando de problemas que llegan hasta hoy, ¿no? En el Renacimiento se plantean probablemente que todos los grandes problemas de la modernidad, ¿no? Y en ese sentido, la Escuela de Salamanca lo que hace es establecer, pues, los criterios que consideran conformes a la mejor tradición filosófica, que también ellos identifican, porque, claro, también ellos identifican, fe y razón la identifican bastante, están en Santo Tomás de Aquino, ¿no? Pero también están en Santo Tomás de Aquino cuando definen el papel del príncipe, de que es el rey para el reino y no el reino para el rey, ¿no? Eso es Santo Tomás de Aquino y es la Escuela de Salamanca. Porque también tiene muy claro que el rey, si no es para el reino, deviene tirano, y al tirano se le puede matar, y se le debe matar llegado el caso. Si nos fijamos, el planteamiento, claro, eso contado en Inglaterra por Locke tiene que ser muy prudente y no citar nunca expresamente a un autor católico, porque la persecución religiosa en Inglaterra, eso podía acabar con su carrera, vamos. No oían la BBC en el siglo XVII en Inglaterra, mientras que en España teníamos la Inquisición, no. Ellos estaban también dejando a los católicos preferiblemente sin cabeza, ¿no? Entonces, el asunto es que sí que hay una gran acogida por eso mismo, porque pensando en las vías de organizar sistemas de gobierno que no fueran despóticos, ¿verdad?, encuentran un respaldo teórico fundamental y bien elaborado y bien construido y con sólidas bases, y que remite además a la tradición grecolatina, a Platón y Aristóteles, y que no es una ideica, es toda una teoría política de verdad, y que les lleva a decir, hombre, pues señores, si aquí lo que tenemos es la vía de cómo de separar la Iglesia y el Estado. Claro, lo de Inglaterra es horroroso. Hay algún episodio chusco, pero bueno, cuando pusieron el calendario gregoriano en Inglaterra, los 1752, un gobierno liberal, pues hubo grandes motines y muertos, porque los 13 días que nos robaron los papistas, como el calendario tiene una diferencia de 13 días, ¿no? Pues claro, la gente se creía que se iba a morir antes. Entonces hubo grandes manifestaciones en la calle contra los 13 días que nos robaron los papistas, ¿no? Y estamos en 1752, en plena Ilustración, ¿eh? No estamos en los oscuros y tenebrosos años de las guerras de religión del siglo XVII o del siglo XVI, ¿no? Es justamente esa teoría política la que va a pasar también por las manos de Pufendorf, de Grocio y de los llamados irracionalistas, a inspirar toda la teoría política de la Ilustración. ¿Qué ocurre? Que esos planteamientos, hombre, decía antes la frase de Gumersindo Laverde, ¿no?, de la filosofía europea es hija ingrata de la filosofía española, ¿no? Que sí que es verdad que aunque todo el siglo XVII y XVIII es escapar al cierre filosófico que ha hecho Suárez, las disputaciones metafísicas de Suárez es un libro que se enseñó, salvo en Inglaterra, en todas las universidades europeas, incluidas las protestantes. Es decir, que era el gran libro de referencia.
Descartes se pelea con Suárez, pero con un interpuesto, con un personaje poco conocido de la filosofía española del 16 y principios del 17, Sánchez el Escéptico, del que igual no has oído hablar jamás, ¿no? Sin embargo, está citado en el discurso del método. De contrario, porque es un escéptico, ¿no? Sánchez el Escéptico vuelve a Nicolás de Cusa de, mira, no sabemos nada, ¿no? Realmente en puridad saber lo que dice saber, no sabemos nada. Y justamente él utiliza de contrario Descartes en el discurso del método y en las meditaciones metafísicas. Esa es la importancia que tiene, aunque aquí se le estudia, bueno, aquí ni se le conoce. Y se enfrenta, hombre, es un personaje extraño en la escuela de Salamanca, pero es un miembro, ¿no? Un tanto descarriado, pero bueno, es miembro también de la escuela de Salamanca, ¿no? Se pelea a través de él. Leibniz hace su tesis doctoral sobre Suárez y en fin, todo el tema procede probablemente también de una cosa. Ahí, y eso es imposible de dejar de mencionar, aunque ya nos hemos metido con esto en el siglo XIX, es Hegel, en sus lecciones de filosofía de la historia, da la idea, y que es un poco la que quizás domina en el mundo actualmente, ¿no? En el mundo intelectual, de los que no solo han estudiado, pero tienen el conocimiento genérico de que han oído algo, ¿no? Y es que el protestantismo es la culminación del Renacimiento. Entonces, el protestantismo es eso, el Renacimiento casi en puridad es el protestantismo. Es muy curioso cuando lees las lecciones de filosofía de la historia de Hegel y vas a los grandes descubrimientos geográficos, te encuentras con una frase lapidaria al principio, ¿no? Te dice Hegel, el hombre, mientras que unos que no tenían nada dentro, por así decir, ni menos en la cabeza, se lanzaban por el mundo en barcos a ver qué encontraban, en Alemania, gracias a Lutero, el hombre vuelve sobre sí, saca lo mejor de su interior y encuentra la verdadera vía de la religión, ¿no? Entonces, claro, dices, hombre, no, pues la mentalidad es que ha quedado es que, por así decir, el progresista, el de izquierdas, tal, es el protestante, es Lutero, ¿no? Y la iglesia sería el mal, la reacción, la derecha, yo qué sé, ¿no? Ese tipo de simplificaciones que tanto daño hacen, ¿no? Y que, sin embargo, todos hacemos tan asiduamente. Claro, es verdad que esa es la mentalidad que lleva al libro que decíamos antes, ¿no? Que realmente lo hizo Talcott Parsons, el de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, ¿no? Que dices, el capitalismo es una cosa que viene de la mano de los protestantes, porque claro, con los católicos es que no puedes gastarte el dinero que no saben gastar ni siquiera el dinero, ¿no? Un desastre. Y claro, resulta que, sin embargo, simultáneamente es Domingo de Soto en el siglo XVI quien ha elaborado la teoría cuantitativa, no, Martín de Azpilicueta, perdón, el que ha elaborado la teoría cuantitativa del dinero. Sin embargo, claro, el primer gran estudio en profundidad de la inflación lo ha hecho Juan de Mariana, en De Moneta Mutación, en el cambio de moneda, ¿no? Referido a un tema que no me voy a extender por no hacerlo muy largo, ¿no? Pero claro, pues están haciendo unas bases que fíjate que es también curioso en este año que se va a celebrar el 300 aniversario del nacimiento de Adam Smith, ¿no? Curiosamente, Adam Smith, su primera obra es unas reflexiones sobre fundamentos de la filosofía moral, ¿verdad? Curioso, sí. ¿No? ¿Qué son en el fondo las reflexiones de Vitoria, que es el primero, y las que va a seguir toda la escuela de Salamanca? ¿Hasta qué punto es pura, es conforme a la ley de Dios, es razonable y es, por así decir, no es pecaminosa una determinada operación comercial o un determinado tipo de tráfico? Vitoria se plantea problemas como qué es el precio justo. Es decir, la reflexión, curiosamente, cuando la retoman en el ámbito ese de la escuela escocesa del sentido común, curiosamente se llama escuela escocesa del sentido común, a la que pertenece Hume también, y está también Adam Smith, y curiosamente también a la filosofía de la escuela de Salamanca, a esa neoescolástica, se le llama filosofía del sentido común, ¿no? Vemos que la prolongación ha seguido, ¿no? Luego encontraríamos a Balmes en España en el siglo XIX, que también es el filósofo del sentido común. Y luego llegaríamos a Zubiri en el siglo XX, que también está en esas mismas ondas, ¿no? Y hoy, de la mano de un alemán del que habrás oído hablar, Marcus Gabriel, con el nuevo realismo, incluso poniéndose de nuevo de actualidad, digo Zubiri, ¿no? Pero bueno, es decir,
que la importancia de las ideas que lanza de la Escuela de Salamanca es trascendental en todos los campos, ¿no? Porque realmente hacen un cierre exhaustivo de lo que podríamos llamar la compilación completa de la sabiduría existente hasta su época. La filosofía tiene que quedar abierta porque habrá nuevas épocas, porque vendrán tiempos después, surgirán cosas nuevas. La filosofía no puede acabarse, pero se ha definido una línea de la que va a intentar escapar la filosofía del siglo XVIII. No es el tema de hoy y no debemos meternos en ella, pero todos esos desarrollos que llevan hasta ese Hegel, que nos habla en las lecciones de filosofía de la historia tan inapropiadamente de lo que es el Renacimiento, pues es una gran reacción a esa obra del pensamiento español que en España se va a seguir utilizando. En la Ilustración española nos vamos a encontrar de nuevo como los ilustrados españoles y algunos de los importantes, Jovellanos, Quintana, que van a ser protagonistas de los debates de las Cortes de Cádiz, aunque son personas que se han introducido en el pensamiento, Jovellanos, de la mano de los racionalistas extranjeros, protestantes, habían estudiado cuando eran universitarios la Escuela de Salamanca, que es lo que se enseñaba en España, y se dieron cuenta que para llevar adelante la obra de Cádiz, mejor que Suárez o que Vitoria no había nadie, ¿no? Para orientar lo que es el sentido de limitación del poder, control de los riesgos de tiranía que hay en todo poder siempre, ¿no? El exceso de poder, etcétera, etcétera, ¿no? Se lo van a encontrar ahí. Incluso la propia convocatoria de Cortes responde a ese suceso inverosímil, pero probable, de que la corona quede vacante, como había quedado vacante al ser secuestrada la familia real y llevada a Francia. Justamente están en uno de los supuestos de el tiranicidio de Juan de Mariana. Si la corona se ha quedado vacía, o si el tirano, o si el gobernante deviene tirano y es asesinado, ¿qué se ha de hacer? Apelar al pueblo, a las Cortes. Como se hizo, perdón, en 1810, la convocatoria de Cortes Extraordinarias. Claro, no, a ver, así visto pinta que queda todo muy redondito. Tendría yo un par de, un par de dudas por aclarar un par de cosas. Entonces, vemos que el pensamiento, bueno, ahora veo más claro por qué el pensamiento libertario puede tener su origen en justo, ¿no?, estas ideas de la escuela mal llamada, ¿no?, de Salamanca. Porque, claro, habla un poco, ¿no?, de ponerle esos límites al poder. La parte que igual entiendo menos o veo menos clara, o esa relación que veo menos clara, es por qué se habla muchas veces dentro del libertarismo de la escuela de Salamanca. ¿Es por esta misma razón? ¿Por la idea Es de...? exactamente, esa es la razón. Claro. Porque, claro, yo te he mencionado antes, no es el único caso, cómo llega al conocimiento de Hayek, premio Nobel de Economía en 1974 y uno de los grandes autores de la escuela austríaca, ¿no? Cómo llega a su conocimiento la obra de la Escuela de Salamanca, que seguramente sí conocía algo, pero no con el detalle que puede llegar a tener cuando dirige la tesis de Marjorie Grace Atkinson, ¿no? En fin, personaje probablemente menor, pero para nuestro propósito y para el pensamiento español de alto interés, ¿no? Pero bueno, las ideas de la Escuela de Salamanca han estado flotando en el ambiente y usadas en ocasiones, ¿no?, por algunos otros autores. El gran boom le llega... Uy, perdona un momentín. José Carlos, sigo en la entrevista, te llamo luego. Perdón, no podía dejar de atenderle. Voy a ver si le quito el sonido. No sea que vayamos a tener alguna otra intromisión. No me había dado cuenta hasta ahora. Bien. ¿Por dónde íbamos? El gran boom, estabas hablando. ¿Eh? Bueno, justo acabas de decir que el gran boom de todo esto... Bueno, que el gran boom de todo, de la Escuela de Salamanca viene probablemente a partir de esos estudios de Marjorie Grace Atkinson y de Hayek, ¿no? Ya había habido algún antecedente y se pasa a, por ejemplo, para que te hagas una idea, me parece que fue en 1990, se inauguró en Ginebra, en el edificio de Naciones Unidas, antiguo de la Sociedad de Naciones, una gran sala de conferencias y se dudó qué nombre ponerle. Y se hablaba de Grocio, de Pufendorf, y claro, leyéndote la obra de Grocio y de Pufendorf, dices, hombre,
si estos están citando todo el rato a Vitoria, ¿no? Y hubo alguno que dijo, ¿y por qué no la llamamos Vitoria? Y le llamaron Vitoria. Un poco con la Escuela de Salamanca ha pasado eso, ¿no? Que sí que es verdad que luego todo es Adam Smith, o todo es David Ricardo, o todo... Y dice, hombre, pues primero, las ideas no nacen solo de estos, ya estaban formuladas y ellos son utilizadores de esas formulaciones, ¿no? Y en pensamiento político, sobre todo, el impacto entre libertarianos viene de ahí, de la tenacidad, por así decir, intelectual de lucha contra la tiranía y el despotismo. Ese es el gran atractivo para el pensamiento liberal en general, ¿no? Pues yo de los libertarios sería quizás tema para otro podcast, pero no sé si exactamente se coincide siempre en lo mismo, aunque probablemente sí que están siempre en una misma óptica liberal, ¿no? Pero siempre hay matices. Murray Rothbard es un autor para mirarlo muy despacio, ¿no? Y esas cosas. Pero bueno, que Su efectivamente... cumpleaños ayer, de hecho. Sí, sí, sí. No, claro, pero que estamos en temas que dices, en puridad, y no solo por hacer arqueología, no solo por hacer historia, en puridad están planteados ahí. Y si me apuras, en ocasiones probablemente están mejor planteados. Porque también un poco el planteamiento al final es ese, dices, sí, pero es que si yo quiero hablar de la tiranía, ¿de qué hago? Pues si tengo mucha prisa y estoy en el rincón del vago, pues me busco un texto de Victoria y a copiar y pegar. Porque es que lo voy a clavar sin problemas, porque está muy bien planteado además, ¿no? Bueno, Vitoria no serían de los alumnos de Vitoria, como te dije antes, él yo creo que no se tomó la molestia de escribir más que a su madre, ¿no? Cualquier otra cosa le parecía un exceso. Pero... Por ir cerrando y salir un poco del tema histórico y escuchar un par de opiniones. Claro, se plantea todo esto por esta escuela, todas estas ideas de esta escuela vienen a ser la respuesta ante al tirano, siendo el tirano representado en una persona. Pero, claro, las soluciones que se proponen desembocan eventualmente en los procesos y sistemas democráticos. ¿Qué pasa? Y esto no sé si se trata por esta escuela o en tu opinión qué pasa, si es la democracia la que deviene en tirana. Bueno, hombre, yo ahí creo que se debe recordar la frase de Jefferson, ¿no? De que es preferible un tirano a 3.000 millas o 3.000 tiranos a una milla, ¿no? Que esa es una buena pregunta, ¿no? Ciertamente. Hombre, el problema, hombre, yo creo que vivimos en un mundo en el que no es que esté pasando nada nuevo. En mi opinión, la libertad nunca está bien. La libertad siempre, digamos que tiene una pésima salud de hierro, ¿no? Porque siempre está muy atacada, siempre está muy... Luego sobrevive, porque felizmente es una salud de hierro, pero pésima, ¿no? No hay por dónde cogerla. El problema, desde antiguo, quiero decir que la libertad, si miramos el conjunto de la historia, desde que la inventan, porque la inventan los griegos, ¿verdad? Siempre ha estado... también la democracia cayó en Atenas, ¿no? Y también cayó la República Romana. Pues señores, ese es el tema. La libertad nunca está definitivamente establecida. Esa libertad requiere su ejercicio diario y requiere su defensa diaria. Y los enemigos de la libertad, no voy a decir aquello de que son siempre los mismos, pero se parecen mucho siempre. Y realmente ese es el gran debate de nuestro tiempo, ¿no? El gran debate de todos los tiempos, porque es un debate esencial para la vida, es el debate de la libertad. Y no me refiero solamente, aunque yo soy lo que más conozco en las grandes formulaciones filosóficas, no, es el debate de si puedo o no puedo montar una empresa. Es el debate de qué tributación estoy teniendo. También es verdad que los sistemas impositivos, Juan de Mariana también los estudió un poquito, los sistemas tributarios, y definió las líneas en las que tenía que ser, de lo que tenía que ser un sistema tributario. Como siempre, volvemos a lo que decíamos, recordando el tercer aniversario de Adam Smith, desde bases morales, además, no desde bases de utilidad económica. Yo a Bertrand le tengo muy poco aprecio, pero sino desde bases de moral, de lo que es el bien, de búsqueda de lo que es el bien. Por esa fórmula tan bella,
que es platónica de formulación, aunque yo me siento más aristotélico, de que lo bueno, lo bello y lo justo son lo mismo. Entonces, pues ese es el gran aliento de nuestra civilización y de nuestra cultura. Y es verdad que es el aliento, porque también hay contraaliento, y muchas veces lo que vemos es cómo se combate eso, más que cómo se promueve, ¿no? En parte también es ese mismo el debate de la libertad. Siempre está abierto y nunca está resuelto. Y nunca está definitiva y satisfactoriamente resuelto. Es un combate de cada generación y casi, si me apuras, de cada persona. Yo realmente te iba a preguntar otra cosa, pero es que has tenido estos últimos 2 minutos que los has dejado muy bien. Así que creo que ya yo cerraría aquí porque es mejor siempre retirarse en lo alto. Sí, claro. Me parece muy sensato. Sí, yo alabo mucho a las personas que encuentran su momento en la cima y dicen, bueno, pues yo lo voy a dejar aquí, porque todos sabemos que después de la cima solo viene la El caída. precipicio. No, realmente lo he disfrutado mucho. Este es un podcast que voy a tener que yo mismo volverme a escuchar un par de veces, a pesar de que estuve aquí en directo, para poder recabar toda la información. Yo creo que en otro momento, como has planteado un par de temas así que podríamos ahondar, en otro momento deberíamos repetir. Pero yo creo que 1 hora con esta densidad de contenido creo que va bien, porque si no, mi audiencia le puede dar un ataque. Así que no es Bueno, por ya te hacerlo dije al menos. principio que íbamos a entrar en las tripas del Renacimiento, ¿eh? Y en las tripas hay lo que hay. Sí, sí. No, pero un máster ha sido esto. Bueno, ¿qué digo? Un máster. Hay gente que da másters y seguro que aprende mucho menos. No, realmente me ha encantado. La pregunta que tenía así un poco en el tintero era acerca de por qué quedó en el olvido, ¿no? La escuela de Salamanca, que no es que esté en el olvido, pero que prácticamente ha quedado como más que en el olvido, ha quedado enterrada, ¿no? Pero yo creo que la respuesta está en lo que planteabas, ¿no? Que ha sido enterrada en capas de otros pensadores que han crecido sobre ella y que se han bueno, arrogado, ¿no? O tomado estas ideas y cambiado un poco, ¿no? Claro, para evolucionarlas y hacerlas propias. Y al final se pierde ese pensamiento, como hoy tampoco muy poca gente digamos, se refiere a Platón o a Aristóteles, ¿no? A la hora de las fuentes, ¿no? No escribes un artículo y dices, bueno, con fuente está Platón, con fuente está Aristóteles. Te vas a Eso una que fuente un poco más. le daría mucha prestancia, ¿eh? Le daría mucha prestancia. Sí, no, estoy pensando que quedaría muy bien. Según lo estaba diciendo, digo, yo no sé por qué la gente no hace más esto. Digo, fuente, ¿Verdad? Platón. Además, esos te aseguro que son grandes escritores y tienen unas frases de un pomposo que quita el hipo. Bueno, tus últimos minutos sobre la libertad también ha quedado muy bien. Y la frase de la libertad tiene una pésima salud de hierro es una que te voy a robar con tu permiso. Me alegro, me alegro. Bueno, lo dicho, Pedro, ha sido un placer y he visto que solo hemos rascado un poco la superficie de tu conocimiento, así que en otro momento creo que te llamaré para que acudas a mi socorro. Nada, un placer y a tu disposición. Adiós.